Hola, muy buenas noches. Hoy estamos en una entrevista. Bienvenido Miguel y muchas gracias por acompañarnos hoy. Les presento al licenciado en Historia Miguel, quien nos brindará hoy su perspectiva sobre algunos de los temas clave que aborda el objetivo que yo elegí, que en este caso es el objetivo número 8. Este pretende promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Bienvenido. Muchas gracias por esa introducción y esperemos que lleguemos a una conclusión con estas preguntas. Muy bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo, para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible? Yo creo que los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos en múltiples ramas, comenzando con este desplazamiento que se ha hecho históricamente de estos países. Por ejemplo, su opinión regularmente en temas y foros internacionales que tienen que ver mucho que ver en los asuntos de relaciones internacionales, muchas veces rezagada por su misma condición como países en vías de desarrollo, ¿no? Otra de sus mayores desafíos es intentar darle a sus ciudadanos condiciones apropiadas para su desarrollo, oportunidades para que puedan crecer y puedan tener una vida profesional que les permita generar oportunidades y precisamente salir de la condición de pobreza, ¿no? También yo creo que un desafío que van a afrontar los países en vías de desarrollo para el crecimiento de su economía va a ser el cambio climático, ¿no? Cómo se van a ver perjudicados respecto a las sequías o a las inundaciones que pueden haber para que afecten respecto a cosechas, respecto a modos de producción, incluso puede cambiar sus modos de vida, ¿no? Entonces yo creo que eh, en esta etapa hay muchos desafíos para un crecimiento económico inclusivo y sostenible para los países en vías de desarrollo, precisamente porque su condición histórica los ha precisamente condicionado a que por más políticas públicas y ayudas internacionales que tengan un rezago. Entonces es muy difícil hacer que los programas sociales, hacer que los programas de crecimiento económico inclusivo y sostenible se puedan aplicar en esos países, más no imposible, ¿no? Nunca hay que dejar que es imposible, pero sin duda alguna, yo dejaría en claro de que pues el cambio climático, su rezago histórico y probablemente sus condiciones de origen son los mayores desafíos que van a afrontar estos países en vías de desarrollo, ¿no? Sí, claro, es lo que podemos ver, ¿no? Actualmente lo que podemos ver día a día. Es más, al salir a la calle incluso podemos observar justamente pues esta desigualdad también, ¿no? En el caso del empleo, el tema justamente del cambio climático es algo que nos afecta día con día y que estoy segura de que nos va a afectar de mayor manera conforme vaya pasando el tiempo. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo consideras que se puede equilibrar el crecimiento económico con la necesidad de trabajo decente y la protección de los derechos laborales? Mm, es muy interesante la pregunta y yo creo firmemente de que las políticas públicas van a jugar un papel fundamental en equilibrar el crecimiento económico con la necesidad de un trabajo decente y la protección de estos derechos laborales, ¿no? Entonces, una política pública de Estado que precisamente abogue por la protección de derechos y por la necesidad de que los trabajadores tengan un trabajo decente y que al mismo tiempo se le protejan sus derechos como trabajador, va a ser fundamental, ¿no? Porque si no tenemos esas políticas que vienen de por sí desde un Estado, no, las empresas no van a tener por qué aplicarlas a los trabajadores, ¿no? Entonces es como, tanto los trabajadores como la sociedad civil debemos de presionar para que nuestro empleo sea bien remunerado y al mismo tiempo de que el Estado nos dé las garantías para tener y desarrollar una vida digna en base a la protección de nuestros derechos laborales, ¿no? Eso sería mi opinión. Sí, claro, ¿y no consideras también que un cambio en la mentalidad sería necesario? Digo, obviamente, la primera opción o de lo que debemos de estar más seguros, o sí, de lo que debemos de apoyarnos más, pues obviamente es de la política, ¿no? De la política pública. Sin embargo, yo creo que también en otros países la mentalidad de las personas es muy diferente.
¿Consideras que eso también es un factor que podría apoyarse? Yo considero que no estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando ya de materia judicial, directamente reformas constitucionales, en que directamente en la base de la Constitución ya se estén protegiendo nuestros derechos laborales, ¿no? Otra cosa es una política pública en la cual le meteríamos, pues daríamos programas sociales o ciertos apoyos a ciertas empresas o a ciertos trabajadores, ¿no? Yo creo que la mentalidad sí juega un papel importante, pero la mentalidad deriva de las condiciones en las cuales crecieron estos trabajadores, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a cambiar la mentalidad de los trabajadores si no, si nosotros, si el Estado o las empresas, que también los forman de vez en cuando, no les dan las oportunidades ni las herramientas que necesitan para cambiar su condición, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿no? También como decir, en vez de echarle la culpa a la mentalidad, también hay que hacer un proceso de reflexión y decir en qué entorno vienen esos trabajadores, en qué entorno vienen sus familias, cómo crecieron, tienen oportunidades de crecer, de estabilizarse en esa empresa, o la empresa no les da la oportunidad de que generen antigüedad, por ejemplo, ¿no? Lo que se da con los famosos outsourcing. La empresa despide al trabajador a los 6 meses, no permite que genere antigüedad y por lo tanto no puede ganar más o no puede crecer en esa empresa, ¿no? Entonces le corta y le corta sus esperanzas de crecimiento y también el trabajador al mismo tiempo pues se va debilitando mentalmente, ¿no? Porque Sí, dice, ¿para claro. qué me esfuerzo en esta empresa si esta empresa no me va a dar las oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que todo parte desde una sí una política, pero una política conjunta, ¿no? Una política conjunta entre los privados y el Estado en el cual le proporcionen a los trabajadores las herramientas y poco a poco sí se puede hacer un cambio de mentalidad respecto a sus condiciones, ¿no? Porque ellos ya van a ver una recompensa, ¿no? Una recompensa de su trabajo. En los países como México vemos que pues tenemos jornadas de más de 60 horas a la semana, tenemos salarios muy bajos y pues eso al fin de cuentas no motiva al trabajador, ¿no? Y también hace que no produzca lo que debería producir, ¿no? Precisamente por el cansancio físico y mental, ¿no? Yo diría que es eso. Además de pues las complicaciones económicas y todo eso, Sí, ¿no? Que claro, no llegan a quincenas. claro, Esa claro. sería mi opinión. Muy bien. ¿Qué papel juegan las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleo decente y qué estrategias podrían apoyarlas mejor? Mm, Pues las pequeñas y medianas empresas, bueno, respecto a mi opinión y a los países subdesarrollados, que es el tema del que estamos hablando, muchas veces son las que más producen trabajo que no es decente precisamente por prácticas que se han ido estandarizando a lo largo del año y que precisamente el Estado permite, ¿no? Este proceso de los contratos en los cuales solo te dan 6 meses y no te pueden renovar, no puedes generar una antigüedad, ya no existe la ley 73, que pues hay un proceso de jubilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, las pequeñas y medianas empresas deben de también tomarse ese papel y proteger al trabajador de acuerdo para proporcionarle un trabajo decente, ¿no? ¿Cómo haría yo o qué estrategia generaría? Pues precisamente debido a que las pequeñas y medianas empresas están en un duelo desigual frente a las grandes corporaciones, pues yo si fuera Estado o si fuera algún representante de las pequeñas y medianas empresas, me sentaría a negociar y pedir condiciones más favorables a mí, ¿no? O sea, que a mí se me quite algo de burocracia, se me quite algo de permiso, se me sea más flexible y no sería proteccionista ni nada del estilo, Claro. pero sí daría la oportunidad a que las pequeñas y medianas empresas puedan competir frente a las empresas grandes, ¿no? Que eso que yo creo que es el principal problema, ¿no? No puede competir una hamburguesería pequeña contra McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y no le puede dar las mismas prestaciones la hamburguesería pequeña a sus trabajadores que McDonald's, por ejemplo, ¿no? Entonces yo empezaría a ver desde ese punto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que las pequeñas y medianas empresas puedan competir frente a las grandes empresas? Y al poder competir,
ya como Estado exigirle que le den los derechos a los trabajadores, ¿no? Porque ya Claro. van a poder tener una financiación, ¿no? A lo largo de un tiempo. Sí, así es. Justamente lo que hace que estas pequeñas y medianas empresas no se vuelvan, por decirlo así, formales, pues es justamente toda la cantidad de trámites que tienen que hacer o la cantidad de requisitos que tienen que realizar. Y justamente es esto lo que hace que no se cumpla o bueno, que no tengan empleos dignos, ya que pues no cuentan con a lo mejor las verificaciones o con los documentos, con el papeleo, con el tiempo para hacerlo o incluso pues hay algunas certificaciones que pues implican dinero, ¿no? Y que también muchas empresas pues no cuentan con este recurso para poder Ujú. hacerlo. Así que sí, concuerdo en que lo más viable sería facilitar, si no bien, digamos, regalar, sino facilitar que estas empresas puedan pues cumplir justamente con la normativa. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, ¿de qué manera la automatización y las nuevas tecnologías están afectando a la creación de empleos y cómo pueden adaptarse los mercados laborales a estos cambios? Fíjate, es muy curioso porque cuando la leí me recordé que tengo un amigo en la carrera de economía que precisamente está haciendo una tesis respecto a este tema, en el cual él abarca bueno, él estudia más o menos y dice, bueno, este, por ejemplo, estudias ingeniería, ¿no? 5 años, cuando sales de ingeniería, la ingeniería que estudiaste ya está desactualizada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho que ver eso, ¿no? Automatización. Automatización y las nuevas tecnologías aceleran demasiado el proceso de innovación que hacen que el empleado final tenga que pasar, además de la carrera, tiene que pasar por un proceso de capacitación después, ¿no? Entonces, vemos que las empresas tienen que perder mucho dinero, mucho tiempo en que su empleado ya finalmente sea productivo, ¿no? Al fin, esto pues afecta a grandes rasgos a la empresa porque pues pierde tiempo, pierde salarios y pierde productividad al fin de cuentas, ¿no? Esto sí afecta a la creación de empleos porque las empresas no se van a ver motivadas a buscar nuevo personal del que ya tienen, ¿no? O esa es mi opinión, ¿no? Porque la verdad no sé mucho de este tema. Tendría que consultarlo a mi amigo economista, ¿no? ¿Cómo pueden adaptarse los mercados laborales a este cambio? Pues tristemente no hay una solución o no creo que haya una solución a mediano o largo plazo porque las tecnologías están avanzando demasiado, ¿no? Pero los mercados, como sabemos históricamente se ha comprobado, se regulan solos, ¿no? Entonces, probablemente las empresas, al ver que el proceso de tecnología va avanzando muy rápido, probablemente las empresas grandes, las grandes tecnológicas, que es lo que principalmente nos ve en esta conversación, las grandes tecnológicas probablemente amplíen los procesos de software, ¿no? Por ejemplo, si antes un software lo actualizábamos cada año, ahora lo vamos a hacer cada 5, ¿no? Y vamos a permitir que ese personal sea productivo durante 5 años, ¿no? No les vamos a exigir cambiar durante 5 años, ¿no? Porque al fin de cuentas la empresa lo que quiere es no perder, ¿no? Entonces, si ya no le está generando ganancias actualizarse cada año, ¿por qué lo harían, no? Entonces, si ya les está funcionando la innovación, eso afectaría, claro, a las empresas que innovan, ¿no? Claro. Y ahí sí sería un punto, ¿no? Donde los trabajadores los científicos se verían más afectados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería un estira y afloje y al fin de cuentas el que perdería sería el trabajador, ¿no? O el ciudadano que pues esté buscando una oportunidad en estos mercados, ¿no? En estos mercados laborales. Muy bien, sí, muy interesante. La verdad es que sí, como dices, actualmente no hay una solución como tal, sino pues lo único que tendríamos que hacer es esperar a ver cómo se van desarrollando estas tecnologías y cómo más personas se van capacitando, van aprendiendo por su cuenta o van estudiando también, ¿no? Y pues irse adaptando, es lo único que queda. Y bien, por último, ¿consideras que las alianzas público-privadas pueden contribuir a la creación de empleos de calidad y al crecimiento económico sostenible? Mm, es una pregunta interesante y mi respuesta sería sí o no. Depende mucho del gobierno y de la empresa privada
en la cual se haga la alianza, ¿no? Por ejemplo, hablando de un sistema ideal, hablando de una política pública en la cual se protege al trabajador, claro que sería muy beneficioso para las dos, ¿no? Pero ya hablando de un sector público significa que va a haber un beneficio para la población en general, ¿no? No va a haber tanto una ganancia como Claro, tanto, ¿no? Entonces, sí se puede contribuir a la creación de empleos, por ejemplo, las inmobiliarias, que es lo que necesitamos más ahora, que es el proceso ahorita en el cual es el tema de conversación, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros los jóvenes para comprar una casa, ¿no? Y se han planteado varias soluciones, entre ellas hacer un programa de vivienda pública, ¿no? Y eso implica aliarse con empresas privadas, ¿no? Y la construcción, los trabajos de plomería, electricidad, escaneos topográficos, terrenos, litigios, eso genera bastante empleo, ¿no? Y podría ser un proceso en el cual tanto empresas privadas y el sector público, bueno, el gobierno y las empresas privadas puedan generar empleo de calidad, ¿no? Aquí lo ideal sería de que el gobierno contrate a los trabajadores y no las empresas privadas. ¿Por qué? Porque las empresas privadas muchas veces en los países principalmente de vías de desarrollo van a incidir en las malas prácticas, ¿no? Para generar un trabajo de poca calidad. Mientras que creo que el gobierno ya sea que actúe como vigilante o como directamente contratista, se ve obligado directamente a prestarle los derechos de ley, ¿no? Las, los derechos laborales normales, ¿no? Aunque este tema no debería conversarse, las empresas deberían de dar desde un inicio la garantía al trabajador, pero yo creo que si funciona como un sistema binario entre las empresas públicas, o sea, que las empresas públicas vigilen a las empresas privadas y las privadas vigilen a las empresas públicas, y en un sistema así como de cooperación, pero también de vigilancia mutua, yo creo que sí podría generar. De acuerdo, en cuanto a la pregunta del crecimiento sostenible, pues yo creo que depende mucho de las condiciones, ¿no? Muchas de estas políticas, por ejemplo, yo hablando de inmobiliarias, son temporales, ¿no? O sea, se acaba el programa de generación de empleos y ya, ¿qué pasará, no? Entonces, hay que ver también que la economía fluctúa y que por el proceso histórico que estamos viviendo y por las crisis económicas que ya se están acortando cada vez más, por ejemplo, la del 2008, y ahorita viene la de probablemente 2026, 2027. Entonces, vamos a ver, yo creo, una fluctuación más del crecimiento económico, ¿no? Ya no va a ser tan estable como antes hacia el alza y va a requerir va a tender más a una estabilización sin crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que replantear nuestra idea tendría que ser un cambio radical de acuerdo a nuestra concepción de economía y empezar a generar otro tipo de políticas económicas, ¿no? Para que al mismo tiempo sea sostenible y nos baste a las poblaciones de los países en vías de desarrollo estas políticas económicas para sustentar por lo menos para por lo menos estabilizar nuestra hacienda, para por lo menos generar empleos, tener una que no crezca, pero que sí por lo menos establezca, hacer que la línea de pobreza disminuya, etcétera, ¿no? Yo creo que son temas que dentro de 5 o 6 años van a ser precisamente tema de conversación en todos los análisis políticos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que la economía sea sostenible cuando ya vamos a entrar en un proceso de crisis, ¿no? muy bien, Miguel, pues la verdad es que me parece muy interesante lo que nos platicaste. Efectivamente, la verdad es que concuerdo en muchos aspectos contigo. Se viene a lo mejor, pues, no tiempos difíciles, ¿no? Porque yo creo que cada que avanza el tiempo siempre la gente dice que vienen tiempos difíciles, sin embargo, sí es un tiempo de adaptación. Y pues yo creo que es hora de ponernos, ¿no? A pensar, a reflexionar un poco y a entender que el cambio está en nosotros y que nosotros podemos exigir justamente todos estos cambios, como decías hace un momento. Yo creo que si nuestra mentalidad comienza a cambiar, nosotros podemos hacer que el gobierno justamente nos dé lo que nos merecemos o lo que necesitamos. Pues bueno, muchas gracias. ¿Tienes alguna otra
no sé, algún otro tema que quieras discutir o algún último comentario. No, nada, un placer estar en esta entrevista y muy interesantes las preguntas, plantean muchas posibilidades, ¿no? Claro, O sea, uno como historiador ve demasiados procesos y a veces creemos que nos vamos a estampar en una pared, nosotros los historiadores decimos, ya se viene algo muy interesante. Más, o sea, a nosotros interesante, ¿no? Porque pues a nosotros nos va a ir mal, ¿no? A los historiadores contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la gente debe de involucrarse más en el tiempo en el que está viviendo, pensar que los procesos históricos son por algo y los mencionamos por claro. algo, y que debe de asumirse en el papel como protagonista también de su historia, ¿no? Al asumirse como protagonista de su historia, va a poder generar un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base de la mayoría de los cambios radicales y yo creo que estamos en una época perfecta para reflexionar, cuestionar y hacer estos cambios, ¿no? Y para que podamos precisamente avanzar hacia un mejor futuro, que es lo que todos queremos y quisiéramos. Así es. Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias. A ti.